Una madre sola, 3 hijos al borde del colapso y una tormenta que no dejaba salir ni entrar. Y cuando el fuego se apagó y la última esperanza se quebró, un golpe en la puerta lo cambió todo. Hola, bienvenidos a El Corazón que narra historias, un lugar donde las historias cobran vida. Antes de comenzar, no olvides darle like y comentarnos desde dónde nos estás viendo. Nos encantará leerte. El viento aullaba como un lobo viejo, arrastrando la nieve con furia contra los vidrios empañados de la cabaña. Afuera, el mundo era blanco y desolado. No se distinguía el camino, ni el bosque, ni el cielo. Todo parecía haberse borrado bajo una tormenta que no daba tregua, como si el invierno hubiese decidido quedarse para siempre. Dentro de la cabaña, Marina se abrazaba a sí misma. Llevaba días sin sentir calor verdadero. El fuego en la chimenea se había apagado esa madrugada, y no quedaba ni un tronco más para alimentar las llamas. La casa, que antes era cálida y llena de risas, se había vuelto fría como un sepulcro. Los gemelos, Tomás y Ezequiel, dormían en el catre cubiertos con todas las mantas que Marina había logrado encontrar. A pesar del abrigo, sus mejillas estaban pálidas y sus cuerpos, quietos, tiritaban de vez en cuando. Cada tos, cada respiración entrecortada, le clavaba a Marina una espina en el pecho. El más pequeño, Benjamín, de apenas 1 año, dormía contra su pecho, envuelto en su bufanda y su último chal. Apenas pesaba ya. Su cuerpecito se sentía frágil, como si pudiera deshacerse entre sus brazos. Marina lo mecía despacio, en silencio, como si esa rutina calmara más su angustia que al niño. Habían pasado 6 días desde que Ramiro, su esposo, salió a buscar ayuda. Prometió volver al anochecer del primer día, pero nunca regresó. Al principio, Marina esperaba con esperanza, luego con ansiedad, después con miedo. Ahora, solo quedaba el silencio, un silencio más duro que el hielo, más cruel que la ventisca. No había señales de vida allá afuera, ni el sonido de un cuervo, ni una huella en la nieve, ni el crujido de ramas. Solo el lamento del viento, como si el mismo mundo llorara con ella. Marina miró hacia la ventana, aunque no podía ver nada. ¿Y si Ramiro nunca volvía? ¿Y si, en su intento desesperado por salvarlos, había encontrado la muerte? La sola idea la revolvía por dentro. ¿Y si ella había fallado como madre, como esposa? Se dejó caer sobre el suelo de madera, con el bebé aún en brazos. Cerró los ojos. No lloraba. Ya no le quedaban lágrimas, solo ese temblor interior, ese vacío que crecía con cada minuto. Pensó en su madre, en las palabras que siempre le repetía cuando era niña. La nieve no perdona, hija, pero el corazón fuerte puede abrirse paso hasta en la peor tormenta. ¿De qué servían ahora esos consejos? Su corazón estaba cansado. Llevaba años resistiendo, desde que se casó joven y se fue al monte con Ramiro para empezar una vida sin ayuda de nadie. Pero nunca pensó que la vida se volvería así de dura. Afuera, la tormenta rugía. Adentro, el frío ya se había metido en las paredes, en la piel, en los huesos. El tiempo parecía detenido. Cada minuto era eterno. Cada respiración de sus hijos, un milagro que se repetía con esfuerzo. Marina se sentía sola, completamente sola. Pero no era solo la soledad de no tener a nadie. Era una soledad más profunda, la de una mujer que lo ha dado todo por su familia y aún así teme que no sea suficiente. La de una madre que sostiene la vida con las manos, sin saber si podrá conservarla. Y ahí, en medio de la noche, en el rincón más oscuro del invierno, Marina sintió que algo dentro de ella cambiaba. No se trataba de hacerse fuerte, ni de no llorar. Era otra cosa. Una fuerza que no venía del cuerpo, sino del alma. Una especie de coraje silencioso. Un fuego invisible que se encendía justo cuando la última chispa de la chimenea se apagaba para siempre. Porque quizás sí había una salida. No en la nieve, no en el camino, sino en ella. Mientras se aferraba a su bebé dormido y vigilaba a sus gemelos, Marina se juró en silencio que si el invierno quería llevárselos, tendría que pasar primero por ella. El silencio que dejó la tormenta era mentiroso.
Ya no se escuchaban esos aullidos que sacudían la cabaña por las noches, pero el frío que quedó adentro se sentía peor, como si se hubiera metido en las paredes y en los huesos. Marina tenía la sensación de que el aire ya no respiraba. Todo estaba quieto, pesado, helado, como si hasta el mundo se hubiera quedado sin fuerzas. El bebé dormía en sus brazos, pegado a su pecho, buscando calor en lo único que todavía estaba vivo y tibio. Los gemelos, en cambio, apenas murmuraban en sueños, con la voz tan bajita que parecía que se les estaba apagando por dentro. Marina los miraba y un miedo oscuro le apretaba el corazón. Ella lo sabía, aunque no quisiera aceptarlo. Si no pasaba algo pronto, los iba a perder. Y entonces, justo cuando la esperanza parecía una vela a punto de apagarse, un golpe retumbó en la puerta. 1, 2, 3 golpes secos, firmes, como si alguien, allá afuera, estuviera exigiendo que la vida no se rindiera todavía. Marina se quedó inmóvil. Por un instante no supo si lo había escuchado de verdad o si su mente cansada estaba inventando sonidos para no volverse loca. Trató de respirar, pero el pecho le dolía. Aún así, se obligó a moverse. Se levantó como pudo, con las piernas entumecidas y los dedos rígidos. Acomodó al bebé entre mantas, apretándolo con cuidado, y avanzó arrastrando los pies hasta la puerta, que parecía sellada por el hielo. Cuando logró abrirla, el aire helado entró de golpe, cortante, como un cuchillo que le atravesó la cara. Allí, de pie entre la nieve, había un hombre. Su abrigo estaba cubierto de escarcha y su barba parecía hecha de hielo. Tenía el rostro duro, marcado por el clima, como si el invierno lo hubiera golpeado muchas veces y él nunca se hubiera quejado. Sus ojos, en cambio, estaban serenos. No eran ojos de amenaza, sino de alguien que ha visto demasiado y ya no se sorprende de nada. Al hombro llevaba un saco pesado y de su cintura colgaba un hacha pequeña. En las manos sostenía un atado de leña y una bolsa. ¿Están vivos ahí dentro?, preguntó con voz firme, sin gritar, como si no quisiera gastar ni una pizca de energía. Marina no encontró palabras, solo asintió, débil, con la garganta cerrada y la mirada húmeda. El hombre no esperó permiso. No fue grosero, solo fue directo, como quien entiende que en momentos así no hay tiempo para dudas. Entró. Cerró la puerta para cortar el viento y caminó hacia la chimenea sin mirar demasiado alrededor. De su saco sacó una lata de comida, cerillos y, con movimientos seguros, encendió el fuego como alguien que lo ha hecho 1000 veces. En segundos, la leña comenzó a crujir. El sonido del fuego llenó la cabaña y por primera vez en días, el lugar no se sintió como una tumba. Marina lo observaba desde la sombra, abrazando a su bebé con fuerza. Seguía teniendo miedo, porque no conocía a ese hombre. Pero al mismo tiempo, una sensación de alivio le aflojó el pecho. Aquel forastero no pedía explicaciones, no hacía preguntas, no exigía nada, solo actuaba. Y en ese instante, eso era exactamente lo que más necesitaban. La llama regresó a la cabaña como un milagro pequeño, de esos que no hacen ruido, pero lo cambian todo. Al principio, el fuego apenas alcanzaba a calentar un rincón, como si también estuviera débil. Sin embargo, minuto a minuto, el aire helado comenzó a retroceder. El frío seguía ahí, sí, pero ya no mandaba. Ya no era el dueño del lugar. El hombre se había presentado sin ceremonia, con una simple inclinación de cabeza. Elías. Nada más. Ni historias, ni explicaciones. Como si su nombre fuera suficiente y el resto no importara. No perdió el tiempo. Se quitó la chaqueta mojada, la dejó cerca del fuego para que secara y volvió a salir sin decir nada. Marina lo vio cruzar la puerta como si el invierno no lo asustara. Apenas desapareció, ella sintió el impulso de cerrar con seguro, de protegerse. Pero no lo hizo. Estaba demasiado cansada. Y, en el fondo, algo le decía que ese hombre no había llegado para hacerles daño. A los pocos minutos, Elías regresó cargando más leña, algunas ramas secas y una olla llena de nieve limpia. La puso sobre el fuego, con calma, esperando a que se derritiera y se volviera agua. Cada movimiento era exacto, como si tuviera un orden en la cabeza y lo estuviera siguiendo sin fallar. No parecía desesperado, pero tampoco lento, era práctico, silencioso, eficiente. Marina lo seguía con la mirada sin darse cuenta. En su rostro todavía había miedo,
Tenía el instinto de una madre que ha pasado por cosas duras y ha aprendido que no toda ayuda viene con buenas intenciones. Ella sabía que a veces la gente ayuda solo para cobrar después, con palabras, con exigencias, o con algo peor, pero Elías no miraba con malicia, no hacía preguntas incómodas, no buscaba conversación, ni siquiera parecía interesado en saber demasiado. Solo ayudaba, y ese silencio suyo era raro, sí, pero no era un silencio que lastimara. Era más bien como el silencio de alguien que ha vivido tanto tiempo solo, que ya no necesita hablar para entender lo que está pasando. «Voy a revisar la despensa», dijo por fin. Su voz era seca, como madera vieja, pero no tenía dureza. No sonó como una orden, sino como una decisión necesaria. Marina asintió sin discutir. En otro momento, con el corazón tranquilo y el mundo en calma, le habría cerrado la puerta a cualquier extraño. Le habría dicho que se fuera, pero ahora tenía a sus hijos al borde del colapso y no le quedaba margen para el orgullo. No podía darse el lujo de desconfiar como antes, porque la vida de los niños era más urgente que cualquier miedo. En pocas horas, Elías ya había hecho lo que a ella le habría tomado días con ese cansancio encima. Limpió la entrada de nieve para que la puerta pudiera abrirse sin trabarse. Avivó el fuego para que no volviera a apagarse. Derritió agua. Preparó un caldo sencillo con lo poco que había y buscó mantas para cubrir mejor a los niños. Hasta acomodó a los gemelos en un lugar más cerca del calor, con cuidado, sin brusquedad. Y poco a poco, los resultados se notaron. El bebé dejó de temblar. Su respiración se volvió más pareja, menos apretada. Los gemelos comenzaron a moverse, como si la vida les estuviera regresando despacio. Sus mejillas, que habían estado pálidas, volvieron a tomar algo de color. No era una recuperación completa, pero era un inicio. Y en ese momento, un inicio era oro. Marina, por primera vez en días, se permitió soltar un suspiro largo. No era felicidad todavía, era alivio. Era como si alguien hubiera sostenido por ella un peso que ya no podía cargar sola. Aún no confiaba del todo, y tal vez no debía hacerlo tan rápido, pero tampoco podía negar lo evidente. Ese hombre estaba sosteniendo a su familia cuando nadie más lo había hecho. Había entrado sin promesas, sin discursos, sin pedir nada, y aún así estaba haciendo lo necesario para que sobrevivieran. El amor no aparecía todavía, ni la confianza plena. No era ese tipo de historia, al menos no en ese momento. Pero en esa cabaña helada, algo sí había empezado a cambiar. Y no era solo el clima, era la soledad, que comenzaba a ceder, aunque fuera un poco, ante la presencia inesperada de un forastero que, sin palabras bonitas ni juramentos, había traído una chispa de esperanza. El hielo empezaba a derretirse en los bordes del techo y el agua caía en gotas lentas, una tras otra. Era un sonido pequeño, casi invisible, pero tenía algo especial. Como si la misma casa estuviera anunciando que el invierno, por fin, comenzaba a aflojar. Afuera, el cambio recién se notaba. Pero dentro de la cabaña, los cambios habían empezado mucho antes, desde el momento en que Elías encendió el fuego y el miedo dejó de mandar. Marina estaba sentada junto a la chimenea. La luz del fuego dibujaba sombras en su rostro, y ella miraba las brasas como si allí, entre el rojo y el negro, pudiera encontrar respuestas. Era una mirada profunda, de alguien que no solo estaba cansada por el frío, sino por la vida. Elías estaba fuera, reparando el cerco que el viento había derribado, trabajando sin quejarse, sin hablar de más. Los niños, mientras tanto, volvían a ser niños. Reían con más ganas, se movían con más energía, y cada día recuperaban un pedacito de esa alegría que el miedo les había robado. Fue en medio de esa calma recién nacida cuando Marina, por primera vez, habló sin que nadie se lo pidiera. No levantó la voz, no buscó atención. Sus palabras salieron como un susurro, como si hubieran estado guardadas demasiado tiempo en su pecho, esperando el momento correcto para salir. Ramiro no siempre fue así. No miró a nadie al decirlo, ni siquiera hacia la puerta, como si temiera que él apareciera. Miraba el fuego, nada más. Pero en sus ojos había algo que no era llama. Eran recuerdos. Hablaba más para ella misma que para los demás, como si necesitara sacar de una vez ese dolor que se había quedado acumulado. Como si, al decirlo, pudiera respirar mejor. Al principio era bueno.
continuó, y su voz se volvió más suave. Tenía sueños. Me hacía reír. Decía que quería una familia, que íbamos a construir algo bonito. Se quedó callada un momento, como si le doliera reconocer que alguna vez fue así. Luego tragó saliva y siguió, más seria. Pero algo cambió. No fue de golpe. Fue lento. Empezó con promesas que nunca cumplía. Después vino la bebida, y cuando no había nada que beber, venía la rabia. Su mano apretó un poco el borde de la manta que tenía sobre las piernas. No temblaba de frío. Temblaba por otra cosa, por todo lo que había callado. Golpeaba la mesa, las paredes. Dijo, y sus ojos se humedecieron. Nunca a los niños, pero yo sabía que cualquier día podía cruzar esa línea. Hizo una pausa larga. En ese silencio había más dolor que en 1000 gritos. Cuando volvió a hablar, ya no sonaba asustada. Sonaba cansada, como alguien que se obligó a ser fuerte demasiado tiempo. Yo me quedé porque tenía miedo y porque quería creer que podía cambiar, que volvería a ser el de antes. Me mentí muchas veces, por ellos y por mí. En ese instante, el fuego crujió como si respondiera, y Marina se quedó mirando las brasas, con la garganta apretada, como si cada palabra que había dicho le pesara y al mismo tiempo la soltara un poco. Ese mismo día, antes de que el sol empezara a bajar, llegó un mensaje. Un hombre del pueblo pasó cerca de la cabaña y dejó una carta. Era para Marina. Cuando la vio, sintió un nudo en el estómago. No sabía si lo que venía dentro sería esperanza o más dolor. Sus manos estaban frías, pero no por el clima. Era ese frío que aparece cuando algo importante está por revelarse. La abrió despacio, como quien teme lo que va a leer, y al leer, solo encontró frialdad. Ramiro estaba en el pueblo, estaba vivo, pero no pensaba volver. No había disculpas, no había cariño, ni una sola palabra que sonara humana. Solo frases secas, duras, como piedras. No me busques, no vuelvo. Marina se quedó quieta. Sus ojos recorrieron esas líneas una y otra vez, como si esperara encontrar algo escondido. Una explicación, una señal, algo que dijera lo siento, pero no había nada, solo abandono. Entonces, sin decir palabra, se levantó. Caminó hacia el fuego con la carta en la mano, como si estuviera llevando un peso viejo. Se agachó, la acercó a las llamas y la soltó. La carta ardió lentamente. Se dobló, se oscureció, se rompió en pedazos. Y Marina se quedó mirando cómo cada palabra se hacía ceniza. Lloró en silencio, no por Ramiro, no exactamente. Lloró por todo lo que esperó, por todo lo que aguantó, por cada noche en la que se convenció de que mañana sería diferente, por haber creído tanto tiempo en alguien que nunca la eligió de verdad. Pero junto al dolor, algo nuevo empezó a nacer. No era alegría, todavía. Era otra cosa. Un alivio triste, un suspiro que dolía, pero que liberaba. Porque ahora ya no había que esperar. Ya no había que inventar excusas. Ya no había que sostener una mentira para seguir de pie. El invierno se llevaba muchas cosas. Pero también, a veces, barría lo que ya no servía. Y Marina, mientras miraba la ceniza caer, entendió algo con una claridad lenta y profunda. Lo que se había quemado no era solo una carta. Era la última cadena que la mantenía atada a un pasado que ya no podía salvar. Los días comenzaron a alargarse, como si el tiempo, por fin, les estuviera dando un respiro. El sol, que antes parecía un recuerdo lejano, empezó a colarse por las rendijas de la cabaña con una luz suave, dorada, casi tímida. No era un calor fuerte, pero sí lo suficiente para recordarles que el mundo no siempre sería hielo. El frío seguía presente, y la nieve aún cubría gran parte del camino. Pero el viento ya no cortaba igual, ya no golpeaba con rabia, y esa diferencia, aunque pequeña, se sentía como una esperanza. Elías se quedó. No anunció nada, no hizo promesas, no habló de lo que pasaría después. Simplemente seguía allí, como si su presencia fuera algo natural, como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Cada mañana se levantaba temprano,
Revisaba lo que faltaba y se ponía a trabajar sin hacer trama. Reparaba lo que la tormenta había destruido y lo que el tiempo había desgastado. Cambiaba tejas del techo, ajustaba la puerta que ya no cerraba bien, reforzaba la cerca del corral, acomodaba tablones sueltos. Con muy poco, buscaba soluciones. Y eso decía mucho de él. No se quejaba de lo que no tenía, solo hacía lo posible con lo que había. Los gemelos lo seguían a todas partes, como si Elías se hubiera vuelto una especie de norte para ellos. Le hacían preguntas sin parar, le alcanzaban herramientas, juntaban ramas, aprendían a cargar cosas pequeñas. A veces se reían, a veces discutían entre ellos, y él solo los miraba con paciencia. Nunca alzaba la voz. Nunca los trataba con impaciencia. Su forma de estar era firme, seria, pero tranquila. Como si supiera que lo que esos niños necesitaban no era alguien perfecto, sino alguien constante. Alguien que no desapareciera de un día para otro. El bebé, Benjamín, también comenzó a cambiar. Marina lo notaba en cosas pequeñas, en la fuerza de su llanto, en cómo movía las manos, en la forma en que sus ojos seguían la luz. Había vuelto a sonreír. Y esa sonrisa, tan simple, le apretaba el pecho a Marina, porque era la prueba de que su hijo estaba volviendo a la vida. Cuando lo alzaba al amanecer, ya no lo sentía tan débil. Lo sentía más tibio, más curioso, como si dentro de él también hubiera nacido una nueva energía. Marina seguía teniendo cuidado. No era una mujer que abriera el corazón de golpe, no después de lo que había vivido. Había aprendido a protegerse por dentro, a desconfiar por instinto. Pero sin darse cuenta, empezaba a confiar. No por palabras bonitas, sino por hechos. Porque Elías no pedía nada, no exigía explicaciones. No le hacía preguntas incómodas. No intentaba ocupar un lugar que no le correspondía. No buscaba ser dueño de la casa ni de la historia de Marina. Solo estaba. Y su forma de ayudar no era invasiva, no era ruidosa. Era silenciosa. Y, paradójicamente, era esa presencia callada la que más hablaba. La cabaña, que antes había estado llena de miedo y de un silencio triste, empezó a tener otros sonidos. Olor a sopa caliente. Olor a pan rápido sobre el fogón. El crujir de la leña sonando como una compañía. A veces se escuchaba una risa. Otras veces, canciones bajitas que los niños murmuraban mientras jugaban, como si quisieran llenar los rincones con vida para que el pasado no volviera a asustarlos. Eran detalles pequeños, pero Marina sabía que los milagros, muchas veces, no llegan con grandes señales. Llegan así, con una puerta que vuelve a cerrar bien, con un niño que ríe, con un fuego que no se apaga, con un hombre que se queda sin prometer nada. Y Marina, desde la ventana, los observaba. Todavía dolía lo perdido. Eso no desaparecía tan fácil, pero ya no era un dolor que la paralizaba. Era un dolor, su luz, las brazos, el calor, Elías, una señal, algo que le hacía falta decir. Y lo dijo. Su voz no fue dura, pero sí firme, como la voz de una mujer que ya aprendió a cuidarse a sí misma. No quiero que pienses que necesito que me salves. Elías alzó la mirada con tranquilidad. No se sorprendió, no se ofendió, no hizo esa cara de «yo solo quería ayudar». Simplemente la miró como quien entiende el peso de esas palabras. Sabía que ese momento llegaría. Marina era fuerte y no toleraba la compasión disfrazada de ayuda. «No lo pienso», respondió, con esa calma suya que no juzgaba y no exigía. «No vine por eso». Marina bajó la mirada, como si buscara las palabras en las líneas del piso de madera. Se tomó un segundo. Se notaba que no era fácil para ella hablar de esto, porque durante mucho tiempo había vivido tragándose todo. «He pasado demasiado tiempo aguantando, sosteniendo, haciendo como si no me doliera», dijo al fin. «Y aunque agradezco que estés aquí, quiero que sepas que sigo de pie. No quiero ser la pobrecita. No soy solo una historia triste». Sus palabras salieron con dignidad, con ese orgullo sano de alguien que se niega a que su dolor se vuelva su nombre. Elías guardó silencio un momento. Las brasas chisporrotearon, como si también estuvieran escuchando. Luego, habló despacio, sin adornos. «Lo sé», dijo, «y yo no estoy aquí para rescatar a nadie». Marina lo miró, esperando el resto. «Solo quiero ser útil», continuó él, «tener un lugar, un motivo para quedarme.
Nada más. Y ahí se quedó todo, suspendido en el aire. La verdad, desnuda, sin promesas, sin teatro. No sonaba como una declaración bonita, sonaba como lo que era. Una sinceridad simple. Marina sintió que algo se acomodaba por dentro, porque esas palabras no la hacían sentir débil, no la hacían sentir en deuda, no la ponían por debajo de él. Al contrario, la dejaban en el mismo nivel. En esa noche tibia, sin planes ni juramentos, nació algo silencioso entre ellos. No era amor repentino, no era un final feliz rápido, no era salvación, era compañía. Era dos personas heridas pero de pie, eligiendo caminar juntas sin cargarse mutuamente, sin que uno se convierta en el dueño del otro, sin que uno se vuelva la cruz del otro. Marina lo entendió con una claridad nueva. Ella no necesitaba otra cadena, no necesitaba otra promesa que luego se rompiera. Lo que necesitaba era algo más simple y más difícil a la vez, una presencia que no la apagara, una mano que caminara al lado, no delante. Y por primera vez en mucho tiempo, Marina sintió que no estaba sola, no porque alguien la cuidara como a una niña, sino porque alguien la miraba como a una igual. Y esa mirada le devolvió una fuerza distinta, no la fuerza para resistir, sino la fuerza para vivir. El sol de primavera comenzaba a colarse más temprano por las ventanas, como si tuviera prisa por entrar. La nieve se iba retirando despacio, dejando charcos pequeños y tierra húmeda que olía a renacer. Entre los bordes del bosque, los brotes más tímidos asomaban como puntitos verdes, frágiles pero decididos, y los pájaros, que habían callado durante semanas, volvían a cantar poco a poco, como si también estuvieran probando si el mundo ya era seguro otra vez. Parecía que la vida, al fin, se abría paso, pero la esperanza a veces camina junto a las sombras. Una mañana, mientras Marina acomodaba unas mantas al sol y los niños jugaban cerca del corral, un hombre a caballo llegó al claro. No traía la expresión de quien viene a saludar. Su postura era rígida, sus ojos serios. Llevaba un maletín oscuro, un papel doblado y un sello que brillaba como una amenaza. Marina lo vio desde la puerta y el cuerpo se le tensó por instinto. No era una visita cualquiera. El hombre se detuvo frente a la cabaña, bajó del caballo con movimientos secos y habló sin rodeos, como si esa clase de noticias no mereciera suavidad. Vengo por la deuda de Ramiro Suárez. El nombre cayó como una piedra. Marina sintió que el estómago se le cerraba, como si el frío del invierno hubiera vuelto de golpe, no afuera, sino dentro de ella. Ramiro, pronunciado en voz alta, frente a su casa, como si aún tuviera derecho a ensuciar su paz. Marina respiró hondo, pero no dijo nada. Esperó, y lo que vino después le dolió todavía más, porque no era solo recuerdo, era amenaza. Dejó una deuda por semillas, herramientas y víveres. Continuó el hombre mirando un documento. No pagó. El plazo vence pronto. Si no hay pago, el terreno será reclamado. Luego extendió el papel. El sello del banco estaba allí, claro, pesado, definitivo. No era una advertencia cualquiera, era una sentencia escrita. Tenían pocas semanas, y si no reunían el dinero, perderían todo. La cabaña, el bosque, el pequeño corral, el lugar que habían defendido con uñas, con hambre, con noches sin dormir. El hogar que tanto les costó sostener. Marina sostuvo el papel con manos quietas, pero por dentro sentía que todo se derrumbaba. Era como si Ramiro, incluso lejos, incluso ausente, siguiera empujándola al suelo. Cuando el hombre se fue, el claro quedó silencioso otra vez. Solo se escuchaban los pasos del caballo alejándose y el canto de un pájaro que seguía, como si no entendiera que el mundo acababa de oscurecerse un poco. Marina entró sin hablar. Se sentó junto al fuego, con el papel doblado entre los dedos. Miró las llamas como si fueran lo único estable en su vida. No lloró, no porque no doliera, sino porque ya no le quedaban lágrimas para lo injusto. Pero dentro de ella, una voz gritaba con rabia silenciosa. Otra vez él, otra vez sus decisiones cayendo sobre mí. Los niños no comprendían del todo, pero notaron el cambio. Se acercaron con cuidado, como si el aire se hubiera vuelto frágil.
Marina le sonrió apenas, esa sonrisa que una madre inventa para que el miedo no se contagie. Luego los mandó a dormir temprano, tratando de que la noche pareciera normal. Esa noche, cuando la cabaña quedó en silencio y solo quedaron las brasas vivas, Elías se sentó a su lado. No intentó consolarla con frases vacías, no le dijo «todo estará bien», porque sabía que eso no bastaba. Solo se quedó allí, acompañándola, dejando que el tiempo respirara. Hasta que habló. «Hay una cosa que nunca mencioné», dijo, con voz baja. «Mi padre me dejó una concesión minera vieja en el valle. Dicen que allí hubo plata. Yo nunca fui. Es peligroso. Pero si todavía queda algo, podríamos pagar la deuda». Marina lo miró con el ceño fruncido, como si esas palabras le hubieran dado una esperanza y al mismo tiempo un nuevo miedo. «No pienso dejar que arriesgues la vida por eso», respondió, firme, casi como una orden que le salía del corazón. Elías bajó la mirada un momento. Se notaba que no quería pelear, pero también que ya había tomado una decisión por dentro. Cuando volvió a hablar, lo hizo con esa calma dura que tienen las personas cuando ya no hay muchas opciones. «Si no lo intento, lo perdemos todo. Esta casa, esta tierra, los chicos». Respiró hondo. «No puedo quedarme de brazos cruzados». Marina sintió que la garganta se le apretaba. Quiso gritar que no. Quiso decirle que no podía soportar perder a alguien más, que ya había aguantado demasiado, que su corazón estaba cansado de despedidas, pero también entendía la realidad. No había dinero escondido. No había vecinos listos para ayudar. No había un plan B. Solo había esa cabaña y el tiempo corriendo en su contra. Y aunque su instinto la empujaba a protegerlo, también sabía algo importante. Elías no era un niño, ni un mártir buscando sacrificarse. Era un hombre que, como ella, elegía luchar. No por orgullo, sino por responsabilidad. No por salvarla, sino por sostener lo que ya estaban construyendo juntos. Esa noche no durmieron mucho. La deuda del pasado pesaba como una piedra en el pecho. Cada minuto parecía más corto. Cada silencio parecía más grave. Pero también había algo más, algo pequeño, casi remoto, que los mantenía despiertos. La posibilidad de un futuro. Una posibilidad mínima, sí, pero real. El camino sería duro. Habría riesgo. Habría miedo. Pero ahora, al menos, sabían una cosa con claridad. No lo andarían solos. El cielo amaneció gris, pero sin amenaza de tormenta. Era uno de esos días fríos y serios, en los que el mundo parece estar en pausa. La escarcha cubría el suelo como un manto de cristal, y el aire era tan helado que dolía al entrar por la nariz. A esa hora en la que ni los gallos cantan todavía y los niños siguen soñando, Elías ensilló su caballo con manos firmes. Aunque por dentro el corazón le golpeaba con fuerza. No era un adiós. No quería que se sintiera como un final. Era otra cosa, una promesa silenciosa, una decisión tomada por necesidad, sí, pero también por cariño, por compromiso, por esa nueva raíz que estaban haciendo sin que nadie la nombrara. Marina lo observaba desde la puerta. No habló de más, no le pidió que se quedara, porque sabía que eso sería egoísta. Y tampoco fingió calma, porque Elías no era un hombre de mentiras bonitas. Solo asintió con los ojos, como quien entiende que hay batallas que, a veces, deben pelearse en soledad. Elías la miró por última vez antes de partir, y en ese cruce silencioso de miradas se dijeron todos sin palabras. Confianza, miedo, esperanza, y una especie de vuelve, que no se pronunciaba, pero se sentía. Luego él tomó el sendero blanco y se fue perdiendo entre los árboles, hasta hacerse pequeño, hasta desaparecer por completo. Y entonces la cabaña volvió a ser solo de Marina. Otra vez frente al fuego, otra vez con los niños cerca, otra vez con la carga completa sobre los hombros. Pero algo había cambiado. Ya no era la mujer temblorosa que sentía que el frío podía apagarla. Ya no era esa Marina que se quedaba sin aire ante la idea de perderlo todo. Ahora era una madre de pie. Una mujer que, aunque herida, no se rompía. Y lo más importante, ya no resistía esperando un salvador. Resistía porque esta vez, ella misma se elegía a sí misma. Los días siguientes fueron duros. Por las noches el hielo volvía como un recordatorio.
El agua era escasa. La comida debía medirse con precisión, cuidando cada porción como si fuera oro. A veces la soledad le pesaba como una piedra, sobre todo cuando el fuego bajaba y el silencio llenaba la casa. Sin embargo, Marina se organizó, se obligó a mantener la mente clara. Buscó leña con los gemelos, les enseñó a juntar ramas secas, a no alejarse del camino, a cuidarse entre ellos. Revisó el pequeño huerto como si fuera un tesoro, removiendo la tierra con paciencia, esperando que la primavera fuera real y no solo un deseo. Y cada mañana, cuando el miedo intentaba subirle al pecho, ella respiraba hondo y se decía, hoy también. No dejó que el temor tomara el control. Elías tardó 5 días. 5 días que a Marina le parecieron eternos. La primavera ya empezaba a asomar con flores tímidas entre la nieve vieja, como pequeñas señales de que la vida insistía. Y fue en una de esas tardes frías, cuando el sol se escondía temprano, que lo vieron regresar por el mismo camino. Pero esta vez no venía igual. Venía encorvado, sucio, con la ropa rasgada y una herida visible en el brazo. Su paso era lento, como si cada movimiento le costara. El caballo también parecía agotado. Marina corrió hacia él con el alma en vilo. No pensó en la deuda, no pensó en el dinero, no pensó en la tierra. Solo pensó en él y preguntó lo único que su corazón necesitaba saber primero. ¿Estás bien? Elías intentó sostenerse derecho, pero se notaba el cansancio. Sin embargo, sus ojos estaban vivos. Eso fue lo que más alivió a Marina. Aún así, él no respondió con una frase larga. Solo hizo un gesto con la cabeza, como diciendo, sigo aquí. Entonces, con manos temblorosas por el dolor y el frío, metió la mano en su chaqueta y sacó un morral envuelto en cuero. Lo abrió con cuidado. Dentro había monedas, algunas piedras de plata y documentos. No era una fortuna, pero era suficiente. Suficiente para saldar la deuda. Suficiente para que el banco no les quitara la tierra. Suficiente para que la cabaña siguiera siendo hogar. «Lo logré», dijo con voz ronca, como si esas palabras le salieran desde muy adentro. No hubo festejo ruidoso, no hubo gritos ni saltos, porque había cosas que no se celebran con ruido, sino con silencio. Marina lo abrazó. Un abrazo largo, apretado, sincero. Uno de esos abrazos que no piden nada, pero lo dicen todo. Elías la sostuvo también, con la fuerza que le quedaba, como si en ese instante el mundo por fin estuviera en su lugar. Los días que siguieron fueron distintos. Marina se encargó de curar sus heridas, de limpiarle la sangre seca, de vendarle el brazo y obligarlo a comer. Elías descansaba poco. Insistía en levantarse, en volver al trabajo, como si temiera que quedarse quieto fuera peligroso. Como si el pasado lo alcanzara cuando no estaba haciendo algo útil. Pero esta vez Marina no lo dejó escapar de la calma. «Ahora sí puedes descansar», le dijo sin dureza, pero con firmeza. «Ya no estamos corriendo». Y por primera vez, Elías pareció creerlo. La primavera, al fin, llegó completa. Las semillas brotaron. El gallinero volvió a llenarse. El arroyo corrió libre, sin hielo. Los gemelos reían de nuevo. Y ya no era una risa nerviosa. Era una risa real, de niños que por fin se sienten seguros. Benjamín, más fuerte, se movía con curiosidad, y su sonrisa era el recordatorio de que el futuro no estaba muerto. La cabaña se llenó de ruidos nuevos, cantos, pasos, platos, juegos, vida. Y Marina se dio cuenta de algo que no había notado antes. Había recuperado su dignidad, no porque alguien se la devolviera, sino porque ella misma la reconstruyó. Día por día, con cansancio, con miedo, con valentía, sostuvo a sus hijos, sostuvo su casa, sostuvo sus decisiones y sobrevivió. Elías no se quedó como héroe, se quedó como compañero, como alguien que no vino a arreglarla, sino a caminar a su lado. Nunca le pidió un lugar, pero poco a poco, entre siembras, comidas y noches tranquilas, lo fue ocupando, sin imponerlo, sin exigirlo, como se ocupan los lugares verdaderos, con paciencia. Una tarde, mientras veían a los gemelos correr por el campo, Marina habló en voz baja, como si no quisiera romper la paz. «Gracias por volver». Elías la miró con suavidad, y en sus ojos no había orgullo.
había verdad. Gracias por quedarte. Y así, sin grandes palabras, sin promesas ruidosas, cerraron el invierno y abrieron una nueva historia. Porque incluso en la peor tormenta, cuando todo parece perdido, la vida puede cambiar. A veces solo se necesita que alguien aparezca, y otras veces se necesita que uno mismo decida volver a creer y construir.